Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar reunidos para aprender más de su santa palabra. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro hermano Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema del estudio para el día de hoy es Señor, ¿hasta cuándo? Antes de pasarle con nuestro hermano Estuardo, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y canal de YouTube a nombre de Señales antes del fin y una página de Facebook a nombre de Pastor Luis Alberto García, donde estamos colocando nuestros links de Google Meet para que puedan participar en nuestros estudios bíblicos en vivo y donde también estamos poniendo mucha información actual. Le pedimos, por favor, que se suscriban y compartan los estudios bíblicos para que también sea de mucha bendición para otras vidas. También nuestro hermano Estuardo Revolorio tiene un hermoso ministerio llamado Atalaya de Jehová y un grupo en Facebook a nombre de los Atalayas. ¿Ok? También le pedimos que se suscriban a su página de Facebook y lo apoyen también en su ministerio. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida a nuestro hermano Estuardo Revolorio para que pueda comenzar con este maravilloso estudio profético de la palabra de Dios. Bienvenido, hermano Estuardo. Amén. Gracias, mi hermana. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de poder estar reunidos y poder aprender más de la palabra de Dios y que el Señor nos pueda aclarar más el tiempo en el que estamos viviendo y conocer también el tiempo de su venida, ¿verdad? El tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Cuando nos referimos a tiempo, no estamos diciendo a día, ni hora, ni fecha, sino que la estación, ¿verdad?, en la cual la iglesia del Señor está viviendo. Y déjeme decirle que a través de este estudio, pues vamos a ver que la iglesia del Señor en este preciso momento permanece oculta porque es muy pequeña, no es muy grande, es muy pequeña, pero es de alto valor para el Señor, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver en esta noche a través de estas parábolas. Y con estas tres parábolas que faltan, pues no son muy grandes, son pequeñitas. Con eso vamos a concluir, ¿verdad? El estudio de Mateo capítulo 13. Vamos a poner en las manos de Dios este hermoso servicio en esta noche, esperando que sea de bendición y mucha edificación la palabra del Señor. Amén. Padre que estás en el cielo, gracias por la oportunidad nuevamente que nos das de estar reunidos con mis hermanos para darte la gloria y la honra, Señor. Ponemos en tus manos este servicio, que tú seas el que transmita la palabra, que nosotros seamos solamente un instrumento en tus manos, Señor, y que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra, que produzca el fruto a un 30%, Señor. Te lo suplico, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor, déjeme compartir. Gloria a Dios. Bueno, esta pregunta, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, Señor, verdad? Con estas últimas parábolas, yo creo que fielmente que es un clamor que hay en nuestro espíritu, nuestra alma, cuando la Escritura habla de ven, Señor Jesús, no tardes más, ¿verdad? Pero ¿hasta cuándo? ¿Va? Entonces, es un gemir, ¿verdad? Eh, es un clamor que la iglesia del Señor creo que le está renaciendo en este tiempo. Eh, pero no tiene que ser a base de la desesperación, digamos, que está ocurriendo en el mundo, no tiene que ser por tanta prueba o por tanta calamidad que hay en el mundo, ¿verdad? No precisamente debe ser eso, sino por una desesperación, como dice el libro de Cantares, ¿verdad? Porque estoy enferma de amor, dijo la sulamita, ¿verdad? Sino es porque nosotros queremos ya estar con Él. Ese debe ser nuestro deseo, ¿verdad? Entonces, este título va a ser, esta pregunta, pues, o este clamor va a ser respondido al final, ¿verdad? El Señor nos va a decir cuánto tiempo falta.
Estas últimas tres parábolas es una conclusión de las que ya vimos al principio, ¿verdad? Que hemos venido desglosando poco a poco y vamos a saber en este momento cuál es la posición de la iglesia, ¿verdad? La iglesia no es más que el pueblo de Israel, digamos, el Estado de Israel no es más, sino que lo vimos en el libro de Ruth, ¿verdad? Cuando estudiamos el libro de Ruth, vimos que eh, los gentiles que se han injertado al pueblo del Señor van acompañando a Israel, ¿verdad? Van confortándolo, lo van ayudando, le van mostrando el plan, ¿verdad? Que Dios tiene sobre todos ellos y sobre nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros vamos acompañando a Israel en este preciso momento, ¿verdad? Entonces vamos a entrar de lleno en esta hora con la ayuda del Señor. Entonces la primera parábola que vamos a ver es la parábola del tesoro escondido, ¿verdad? Esta parábola del tesoro escondido es figura de Israel, del Estado de Israel. Es lo que vamos a ver, ¿verdad? Para que lo tengan en mente. Dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder, dice. Y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Entonces, en este pasaje lo que vemos es un campo, un tesoro y una persona, ¿verdad? Entonces, el campo es la tierra, ¿verdad? El campo es la tierra. El tesoro, la vamos a ver al ratito, ¿verdad? Y la persona también, pero el campo es la tierra. El campo es la tierra de Israel, el Estado de Israel. Para que vayan anotando ahí o para que vayan en el transcurso del mensaje armando, como dicen, el rompecabezas, ¿verdad? De lo que se va a enseñar. Entonces, el campo es Israel, amor. Entonces, es muy importante que comprendamos que en esa escritura se menciona siempre la palabra tierra, ¿verdad? Escucha tierra, dice en en algunos pasajes, ¿no? Escucha tierra. Entonces, cuando el Señor habla de esa manera, tenemos que ver completamente el pasaje para ver a quién se está refiriendo. Si no es a, si no es a Israel o es a uno, ¿va? Uno como persona, porque nosotros somos tierra. La escritura nos habla en Génesis que nosotros fuimos creados del polvo de la tierra, ¿verdad? Entonces tenemos que ver en eso, ¿verdad? Pero la escritura siempre habla sobre la tierra. Eh, ahora las naciones, cuando la escritura se menciona la palabra naciones, lo vimos en el mensaje de la señal de Jonás, ¿verdad? ¿Se acuerda? Cuando habla de naciones se refiere, se refiere al mar, ¿verdad? Cuando la escritura habla del mar, se refiere al mar de las naciones. En Apocalipsis usted puede contemplar mucho eso, ¿verdad? Que una bestia salió del mar, ¿verdad? Entonces eso habla de las naciones. O cuando el Señor disciplina a su pueblo y dice que los esparció sobre el mar, ¿verdad? Y eso se refiere sobre todo a los pueblos de la tierra. Entonces vemos, amado hermano, que en las escrituras el Señor envía a sus discípulos, ¿verdad? Él envía a sus discípulos, ¿verdad? Como pescadores de hombre, pero los envía a ese mar de las naciones. La escritura dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Entonces vemos que el Señor se los dice estando en el barco dentro del mar, ¿verdad? Dentro de las aguas. El Señor dice que los va a hacer pescadores de hombre, pero los envía, proféticamente hablando, los estaba enviando al mar de las naciones. Entonces, acerca de eso, cuando la escritura habla de la tierra, el Señor lo menciona en Levítico capítulo 25, perdón, versículo 23. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces vemos, amado, que todo le pertenece al Señor, ¿verdad? La tierra no se venderá, porque la tierra mía es. Entonces, en Mateo capítulo 13, el Señor se refiere siempre al campo, ¿verdad? Vemos que desde la primera parábola que vimos, es de la parábola del labrador, el Señor hace referencia siempre a 4 tipos de terreno. Siempre fue basado en la tierra, fíjese, mamá. Cuando vimos la parábola
de la cizaña, y el trigo es en la tierra, siempre su origen es la tierra. Entonces, esto quiere decir, amado hermano, que todo lo que está aconteciendo acá, en este preciso momento que estamos viviendo, todas esas noticias y todo, ha tenido su origen en la tierra. Y ya sabemos que la tierra es Israel. Desde ahí, el Señor ha originado toda esa palabra profética para nosotros. Por eso, Israel es nuestro reloj profético, ¿verdad? El campo, que es la tierra, que es Israel, es, amado hermano, nuestro reloj profético. Ahora veamos algo muy importante. El tesoro se refiere al pueblo de Israel. Ahora, cuando dice el campo, se refiere a toda el área geográfica, ¿verdad? De Israel. Ahora, el tesoro es el pueblo que habita dentro de esa tierra. La escritura es muy clara, hermano, que el Señor eligió a ese pueblo y dice, no por ser un pueblo extraordinario, yo los elegí, sino porque era el menos insignificante, ¿verdad? Yo los elegí a ustedes. Eso lo podemos ver en Salmo 135, versículo 4, ¿verdad? Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Entonces, cuando la escritura dice acá, porque Jehová ha escogido a Jacob, cuando la escritura menciona siempre eso, ¿verdad? Y usted lo puede leer ahí en los profetas, cuando usted está leyendo por ahí dice, porque Jacob, porque yo escogí a Jacob, se refiere a un pueblo que todavía no se había convertido. Recuerde que Jacob se le fue cambiado el nombre cuando luchó con Dios, ¿verdad? Cuando él tuvo una conversión genuina. Entonces, cuando el Señor se refiere a su pueblo como Jacob, es que todavía no ha habido una conversión hacia el Mesías, ¿verdad? Digamos, hacia el Dios Todopoderoso. Pero después dice, a Israel por posesión suya. Entonces ahí hay un cambio, ¿verdad? El pueblo de Israel se ha ligado con el Señor, ¿verdad? Entonces dice, porque ha escogido a Jacob para sí y a Israel por posesión suya. Entonces el tesoro es el pueblo de Israel. Entonces dice Deuteronomios capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Entonces, Dios escogió a Israel. Cuando leemos esto, pues lo podemos aplicar también, ¿verdad? Para nosotros como gentiles, porque nosotros pasamos a ser parte, ¿verdad? Del pueblo del Señor. Cuando usted le abrió el corazón al Señor, usted fue injertado, ¿verdad? Aunque las ramas originales han sido quebradas, dice Romanos 11, usted ha sido injertado y por lo tanto, usted y yo no somos más que el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque dice la escritura, más vosotros siendo acebuches que fueron injertados, no pretenda ser más que las ramas que han sido quebradas, ¿verdad? Somos iguales, ¿verdad? Ante el Señor. Pero todo originó con un pequeño pueblo. Entonces, el tesoro es el pueblo de Israel. Entonces, estos versículos mencionan que Israel a los ojos de Dios es un tesoro extremadamente precioso, ¿verdad? Para Dios es precioso. Y el Señor no ha desechado a su pueblo. Dios no lo ha desechado, ¿verdad? Porque, eh, pues lamentablemente se escuchan prédicas que incluso, pues una hermana me comentó una vez, hace poco, esos días, es que Israel ya no es el pueblo de Dios. Ellos ya no son, ya fueron despreciados. Nosotros tomamos su lugar, dice, ¿va? Entonces, pues no es así. La escritura dice, Dios no ha desechado a su pueblo, no lo ha desechado. Lo tiene en disciplina, ¿verdad? Lo tiene en disciplina, pero es para algo bueno, ¿ves? Cuando vimos en el libro de Ruth que Noemí dice que ella se cambió su nombre que significaba Mara, ¿va? Que significa amargura. Y vimos que a través de Noemí, en esa figura, que Noemí es figura de Israel, en el exilio, en el mar de las naciones, ella tuvo una amarga vida en la tierra de Moab, ¿verdad? Pero a través de ese sufrimiento amargo que tuvo, dio la oportunidad para que Ruth tuviera un encuentro con Booz. Entonces, ese exilio, esa dispersión que ha tenido el pueblo de Israel hasta este tiempo, ¿verdad? Que ha sido amargo para ellos,
lo que ha beneficiado es para que nosotros como gentiles tuviéramos ese encuentro con vos. O sea, no ha sido por gusto y no ha sido porque Dios le place hacer sufrir a su pueblo, no, sino porque Dios tiene un plan maravilloso, ¿verdad? Porque dice que el que Dios toma por hijo, ¿verdad? Disciplina. Y dice la Escritura, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ¿verdad? No, no hay que menospreciar, ¿verdad? La disciplina del Señor no es que nos esté golpeando ni nos esté lastimando, ¿verdad? La disciplina del Señor es una corrección divina a través de su palabra, primeramente, hacernos recapacitar para volvernos a Él, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor ha estado trabajando con el pueblo de Israel. Entonces vemos que Israel es extremadamente precioso ante los ojos de Dios, ¿verdad? Entonces, nuestro trabajo es amar y bendecir al pueblo del Señor, ¿verdad? Eso es lo que hemos estado trabajando todos los martes, ¿verdad? Orar por Israel, interceder para que Dios intervenga sobre ellos. Y déjeme decirle que Dios ya está trabajando con su pueblo. Lo vimos en la parábola de la levadura, ¿verdad? Cuando el Señor dice que salió de su casa, ¿se acuerda de eso? Dice, el Señor salió de su casa y se subió al barco para irse al mar, ¿verdad? O sea, como el pueblo de Israel, en el tiempo que el Mesías estaba dentro de ellos, fue rechazado por sus líderes, ¿verdad? Entonces, al ser rechazado él y la palabra que él decía, entonces él se salió de su casa, se salió de la tierra de Israel para dirigirse al mar de las naciones. Pero vemos más adelante, vimos en ese pasaje que el Señor dice, pero volviendo nuevamente a su casa, ¿verdad? Pues el Señor Jesús está volviendo a su casa. Lo que pasa es que hay algo que lo detiene todavía. Por eso no ha venido todavía a su casa, ¿viste, amado hermano? Y la culpa, digamos culpa, ¿verdad? Es de usted y yo, pues, que somos la iglesia del Señor, ¿verdad? Somos ese pueblo gentil que el Señor está trabajando todavía, ¿verdad? Pero ahí lo vamos a ver. Gloria al Señor, ¿verdad? Vamos a avanzar aquí. Esa persona que aparece en esta parábola es figura de Jesús, el Mesías de Israel, ¿verdad? A eso representa a ese personaje que sale ahí. O sea, gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, dice. Entonces, la persona que se menciona en esta parábola es Cristo. Él dejó el cielo, amor hermano. Él dejó su trono, él dejó todo lo que tenía para nacer sobre este campo, ¿ves? Él no vino a nacer digamos, en nuestro tiempo, él no vino a nacer en Alaska, ¿verdad? Él no vino a nacer en Guatemala, él no vino a nacer en Brasil, no, él vino a nacer en la tierra de Israel, en ese campo, ¿ves? Él vino a nacer en ese campo. Entonces, él dejó su trono para venir a nacer en el campo o en la tierra de Israel como hombre, dice mamá, para derramar su sangre en la cruz, para entregar su vida. Y a base de eso, él compró ese campo, dice mamá. Gozoso por ello va. O sea, que Cristo, él no vino lamentándose, ¿verdad? Él no vino no vino quejándose, ¿por qué voy a venir aquí a esta tierra? ¿Verdad? Imagínense, dejando su trono, hermano, qué necesidad tenía de venir acá, ¿verdad? Pero dice que él venía gozoso y a vender todo lo que tiene para comprar aquel campo. O sea, él vino a través de su sacrificio, él vino a comprar la tierra juntamente, dice, con ese tesoro. Y ya sabemos quién es el tesoro, ¿verdad? Él vino a comprar la tierra y el tesoro que estaba dentro de esa tierra, que es el pueblo de Israel. Podemos verlo en Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 17, ¿verdad? Dice la escritura, por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera, él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el dominio sobre la muerte. Este es el diablo, y para liberar a los que por temor de la muerte estaban toda la vida condenados a esclavitud, porque ciertamente él no tomó para sí a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Y la descendencia de Abraham sabemos que es Israel, ¿verdad? O Jacob, ¿verdad? Por tanto, era preciso que en todo fuese hecho semejante a sus hermanos, igual a judíos, ¿verdad? A fin de ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio delante de Dios para expiar los pecados del pueblo, igual a Israel. ¿Eh? O sea, él vino directamente, fíjese esto es muy, muy preciso, ¿verdad?
Jesús descendió a este campo, a la tierra de Israel, para salvar a su pueblo. Fíjese que él no venía por el mundo, ¿verdad? Por las naciones, él no venía por eso. Él venía precisamente por las ovejas perdidas de Israel, ¿verdad? Y usted lo puede comprobar ahí con aquella mujer, ¿verdad? Que gritaba atrás de él que sanara a su hija y le dijo, no, yo no vine por usted, ¿verdad? Le dijo perría, ¿va? ¿Se acuerda que le dice, no vengo por usted, vengo por la casa de Israel, ¿verdad? O sea, Jesús venía directamente sobre ellos, pero hubo un cambio, ¿verdad? Hubo un cambio. Cuando vimos la historia de Jonás o la señal de Jonás, Dios le había dado específicamente órdenes a dónde ir, pero en el transcurso del camino o del desvío de Jonás hubo un cambio en la historia de la salvación, porque él se subió a un barco y se fue y se adentró al mar, ¿verdad? Y el mar se embravecía, dice, ¿se acuerdan muy bien de esa enseñanza? El mar se embravecía y el mar es, ya sabemos que es figura de las naciones, ¿verdad? Así como ahora que la iglesia va en ese barco que vimos también en Hechos capítulo 27 y 28, va en el viaje de Pablo, que va a haber una tormenta, Euroclidón, ¿se acuerda? Que va a haber una tempestad muy fuerte, que eso es en el mar de las naciones. O sea, ahorita nosotros como la iglesia del Señor, que es poquita, fíjese, amado hermano, porque cuando Jonás se subió al barco, los únicos que fueron salvados primeramente fueron los marineros, ¿verdad? ¿Se acuerda que los marineros es figura de la iglesia y no era gran cantidad? Son poquitos. Por eso hay que tener en cuenta eso, amado hermano, que la esposa del Cordero no va a ser muy grande, ¿verdad? Mucha cantidad de hermanos y hermanas. Va a ser muy poca la cantidad de hermanos y hermanas que van a ser la esposa del Cordero, ¿ves? El resto puede ser invitados, ¿verdad? Pueden ser invitados a la cena y todo, pero no van a ser la esposa de Dios, ¿verdad? Qué tremendo eso, ¿verdad? Entonces hubo un cambio de salvación ahí, pero el mar se está embraveciendo ahorita, mamá. Ahorita, con todo lo que está pasando, ahorita ya se está agitando, se está sintiendo la brisa de esa tormenta que viene. Entonces, pero vemos aquí al Señor, ¿verdad? Que vino gozoso, ¿verdad? Él vino gozoso a este campo y a comprar a su pueblo, ¿verdad? Con precio de sangre. Entonces, mis hermanos, qué maravilloso esto. Cuando vemos en Israel, amado hermano, el Señor vino primero a esa tierra, Él pagó el precio, un precio muy caro, ¿verdad? Que nadie lo podía pagar. Incluso Caifás, a pesar de que él no era un sacerdote legítimo, digamos, ¿verdad? Porque estaba desviado del plan de Dios, ¿verdad? Pero Dios lo tenía ahí porque vemos en el libro de Daniel que Él pone y quita reyes, dice, ¿va? O sea, Dios usa todo el medio para cumplir su plan. Pero vemos que Caifás hace una declaración muy importante. Aunque él sin querer no se dio cuenta que él estaba profetizando algo muy importante, ¿verdad? Entonces, usted lo puede ver en Juan capítulo 11, versículo 49 al 52, ¿verdad? Donde dice, entonces uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote en aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni consideráis que os conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca toda la nación. Pero esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Conviene que muera un solo hombre, no dice por el mundo, fíjese, amor hermano. Ahí no dice así, va. No conviene que muera un solo hombre por el mundo y que perezca todas las naciones del mundo. No dice así. Conviene que muera uno solo por el pueblo, por ese tesoro escondido, ¿verdad? Y no perezca todo el campo, ¿verdad? Hablándolo ya con la parábola que estamos viendo. Se puede dar cuenta que Jesús no venía directamente solo por su nación y por el pueblo que él había escogido. ¿Sabe por qué ¿Sabe por qué pasó eso? Que Dios me ayude a explicar esto, a ver si lo logro transmitir. El domingo pasado tocaron un poco el tema del divorcio, ¿se acuerda? Tocaron un poquito el tema del divorcio. Vemos que en el libro de Malaquías el Señor dice que Él repudia el divorcio, ¿verdad? Usted lo puede ver ahí, creo que es Malaquías 4, capítulo 3 o capítulo 4, por ahí en esos pasajes está.
que él repudia el divorcio. Vemos que a Jesús le preguntan si daba permiso para que se divorciaran o repudiara a su mujer. Entonces Jesús lo primero que responde y dice, pues el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, ¿verdad? Y los dos serán una sola carne. Pero Moisés permitió que se diera carta de divorcio por la dureza de su corazón. Pero al principio no era así. Así dice Jesús, ¿va? Al principio no era así. Pero vemos en el transcurso de la historia que en Éxodo, Números, puede usted contemplar ahí que el Señor decía, mas yo te tomé como marido de tu mano derecha, hablando sobre Israel. O sea que había ya un matrimonio hecho ahí, digamos, ¿verdad? El Señor siempre decía así de su pueblo y que Él era marido de él. Porque tu marido, dice, porque tu marido es tu hacedor, dice. Jehová de los ejércitos es su nombre, dice. O sea, ya había un compromiso matrimonial ahí. Recuerde que la relación entre Cristo y la iglesia no es lo mismo de un noviazgo terrenal como el nuestro, ¿va? Y primeramente Dios, creo que si Dios nos permite la vida, el otro domingo podemos hablar sobre Rebeca, que es igual a la novia de Cristo, que es un mensaje que está muy pendiente hace como 2 meses tal vez, pero creo que es conveniente hacer esa aclaración porque no es la misma relación de noviazgo que tenemos nosotros aquí en este mundo que Dios con la iglesia, no es lo mismo. Y os he desposado con un solo esposo. La palabra desposado significa compromiso matrimonial, o sea que desde usted que vino a Cristo y se ha comprometido con Él y ha aceptado el pacto, ha aceptado la alianza con Él, automáticamente usted y yo estamos comprometidos en matrimonio con Cristo. Lo que pasa es que solo una de las partes está cumpliendo ese compromiso matrimonial. Definitivamente es Cristo. Nosotros quebrantamos ese pacto matrimonial constantemente, ¿verdad? Pero el Señor dice, si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta el Señor, ¿verdad? Dios es misericordioso, ¿verdad? Entonces vemos que a través de la historia de Israel en la palabra, el Señor siempre se relacionó con su pueblo como un matrimonio, como un esposo, ¿verdad? Pero como el pueblo se desvió totalmente del Señor, vemos en Jeremías capítulo 3, donde dice que el Señor le da carta de repudio a Israel. ¿Y se llama, hermano? Le da carta de repudio. O sea, otra versión dice, se divorció de su pueblo. Mire qué tremendo esto. Eso no lo tengo acá, hermanos. Es algo que el Señor está poniendo en mi corazón, ¿verdad? Para dárselo a usted. O sea, el Señor se divorció de su pueblo. Automáticamente Israel, si tomaba a otro amante, a otro Dios, automáticamente cometía adulterio, ¿verdad? Porque la escritura habla de que la mujer, pues el hombre o la mujer que se divorcia, que se divorcien, pero quédense sin casar, porque si uno se casa con el que está divorciado o la divorciada, comete adulterio, ¿verdad? Porque también Pablo dice, mientras el hombre eh, vive, la mujer está sujeta a la ley del marido. Muerto el marido, ¿verdad? La mujer cásese con quien quiera, con tal que sean el Señor, pero el requisito es que se muera, una de las dos partes, ¿verdad? Más de alguno muere, el otro se puede casar. Entonces, vemos que acá Cristo o Dios, ¿verdad? En el antiguo pacto, se divorció de su pueblo Israel. Ninguno ha muerto, ¿verdad? En ese momento no había muerto. Por lo tanto, si Israel tomaba a otro como Dios, adulteraba. Y digamos, si Dios hubiera tomado a otro pueblo, pues hubiera quebrantado la ley, ¿verdad? Y hubiera sido un adulterio, pero como Dios es fiel a su palabra, nunca iba a suceder eso. Pero con Israel sí. Israel comenzó a tener amantes. Usted lo puede ver ahí en el libro de Oseas, ¿verdad? Ahí en el libro de Oseas usted puede contemplar que Israel comenzó a tener otros amantes porque quería conseguir su trigo, su vino, su aceite. Bueno, Israel no podía tomar otro Dios, aunque Dios se había divorciado de su pueblo, no podía. Entonces, ¿qué tenía que pasar?
para que Israel volviera a su Dios, porque dice Deuteronomio, ¿verdad? En el capítulo 21 habla sobre el divorcio. Déjeme buscarlo para leerlo, amor, hermano. Disculpe que me tarde un poco aquí, pero creo que es por la aclaración que hace aquí Caifás, ¿va? Conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación, ¿verdad? Déjeme encontrar este. Capítulo 24 de Deuteronomio, versículo 1 en adelante dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Eso es lo que hizo el Señor con Israel, ¿no? Como Israel no quería volverse a él, siempre cometía eh, fornicación con otros dioses. Bueno, el Señor dice, le doy carta de repudio. No quieren tener, la despido de su casa. Pero dice, y salida de casa, podrá ir a casarse con otro hombre, pero si la aborreciere este último, o sea que esta mujer que fue repudiada, pues consiguió otro, ¿verdad? Y digamos, se casó. Pero este último es, ¿verdad? Si la aborreciere y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar porque es para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Fíjese, amor, hermano. O sea que, bueno, Dios repudió a Israel, le dio carta de divorcio. Israel se fue. Todo este tiempo Israel pues ha cometido adulterio, ¿verdad? Porque se ha ido atrás de otros amantes. Pero Israel, antes de que Cristo muriera en la cruz, quería volver a Dios, pero no podía, porque Dios no podía tomar nuevamente Israel, porque era una tierra que había sido amancillada. Y era quebrantar la ley de Dios. O sea, aunque Dios mismo, misericordioso y bondadoso, quisiera, después de haberle dado carta de divorcio a Israel, que él hubiera querido tomar a su pueblo nuevamente por su novia, por su esposa, no podía, porque la tierra de Israel había sido contaminada. O sea, Dios no podía quebrantar su ley, tenía que pasar algo. Por qué voy esto? Porque Jesús, cuando vino a este mundo, vino directamente a morir y a rescatar su campo, su tesoro, que es la tierra de Israel. Cuando Cristo vino a morir, cumplió lo que Pablo dice, muerto el marido. La mujer es libre de la ley del marido, dice, y está libre para casarse con otro con tal que sea en el Señor. El requisito para que la mujer no cometiera adulterio era que el marido tenía que morir, ¿ves? Pero no decía nada de resucitar, ¿ves? Solo tenía que morir. Entonces, cuando Cristo viene y muere en la cruz, viene a pagar el precio por ese campo que es Israel, ¿verdad? Entonces viene y Cristo resucita. Recuerde que solo era morir, ¿verdad? Y la mujer era libre. Entonces Cristo resucita. Entonces cuando Cristo resucita, Israel tiene nuevamente la oportunidad de volver a regresar a su primer marido, porque Cristo cumplió la ley en el cual de él vino a morir. Entonces Israel era libre. Pero como resucitó, el Señor da nuevamente la oportunidad para que Israel regrese y vuelva a ser, fíjese, su esposa, fíjese, amor, hermano. Ahí entramos todos nosotros, ¿verdad? Ahí ya no estamos bajo la ley. Por eso dice la Escritura, ustedes ya no están más bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley del adulterio, fíjese, amor, hermano. Qué interesante eso, ¿ah? Qué bonito es eso saberlo. Porque si Israel hubiera regresado al Señor, estaba bajo la ley del adulterio, pero como Cristo pagó el precio y resucitó, ya no estamos bajo esa ley. Israel ya no está bajo esa ley, puede volver al Mesías, a Cristo. Todo viene cuando dice Caifás, conviene que uno muera por el pueblo y no perezca toda la nación. La nación iba a perecer por un adulterio que ellos mismos estaban cometiendo por haberse ido con otros ídolos, con otros dioses, pero Cristo pagó el precio. Pero dentro de ese precio a pagar, hay algo muy importante, hay una perla, fíjense, y esa perla es usted y yo. ¿Verdad? Qué bonito, vamos a llegar ahí. Entonces ya podemos comprender por qué razón Cristo tenía que venir por este campo. Gloria al Señor.
El tesoro escondido lo vamos a ver a la luz de la profecía. Amén. Podemos tomar siempre Mateo capítulo 13, versículo 44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. Fíjese, pues, un tesoro escondido en el campo que un hombre descubrió y luego lo volvió a esconder, ¿va? Luego lo escondió y con regocijo va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces, ahora pongamos atención a la palabra escondió y escondido, porque eso es lo que mencionaba. Es semejante a un tesoro escondido y luego lo escondió. Este hombre ya vimos que es nuestro Señor Jesucristo, o como dice la Escritura, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, Cristo descubrió al tesoro escondido en el campo y enseguida lo vuelve a esconder. Fíjese, amado hermano, eso es muy importante. Pero más tarde dice que él comenzó a desenterrar ese tesoro, ¿verdad? Pero es mucho más tarde. Pero mientras eso sucedía, este hombre no lo estaba desenterrando, sino lo había dejado escondido en el campo. Entonces, visto, amado hermano, a la luz profética de esta palabra, vamos a descubrir quién es ese tesoro escondido, ¿verdad? Gloria al Señor. Y lo vamos a ver en la parábola de la perla del gran precio, porque es una continuación de esta, ¿verdad? Entonces, como conclusión de la parábola del tesoro escondido, vemos que Cristo compró con su sangre, con ese sacrificio en la cruz del Calvario, compró el campo, compró la tierra, compró el pueblo de Israel. Pero aún el pueblo de Israel, pongamos atención bien a esto, el pueblo de Israel se mantiene escondido, como ese tesoro, ¿ves? Todavía se mantiene escondido. Eso se refiere, lo escondió y lo ha escondido. ¿A quién escondió el Señor? Al pueblo de Israel todavía. Todavía lo tiene enterrado, ¿ves, amado hermano? Porque la redención de Israel aún no se ha hecho visible. Israel ha resucitado físicamente como Estado, como una nación, pero internamente Israel todavía no. A eso se refiere la profecía de Ezequiel capítulo 37 sobre el valle de los huesos secos. Fíjense, ha sucedido cuando el profeta dice que vio un gran estruendo y que los huesos se le comenzó a dar músculos y nervios y todo, pero ahí quedó. Esos huesos tuvieron solo, ¿qué? Músculo, piel y de todo, pero no había espíritu en ellos. Eso es lo que hay ahorita con Israel. Israel desde 1948 fue que le empezó a crecer huesos, ¿verdad? Se empezaron a unir los huesos, a echar músculo, etcétera, pero hasta ahí no más. Más adelante el profeta Ezequiel, dirigido por Dios, profetiza que haya espíritu dentro de ellos. Eso todavía no ha sucedido, porque internamente Israel todavía no está restaurado, solo físicamente. Entonces la redención de Israel aún no se hace visible, amado hermano, en cuanto a su restauración completa. Sin embargo, el Señor ha pagado completamente el precio por ese campo, el precio que es la salvación de su pueblo, ¿verdad? Eso es lo que el Señor ha pagado por el campo de Israel, pero aún lo tiene escondido, amado hermano. Jesucristo aún no ha manifestado. Eso es importante, no ha manifestado el derecho de esa posesión de ese campo, sino que todavía lo retiene para el futuro, no muy lejos, fíjese, hermano. Todavía lo tiene escondido el Señor en esa tierra, como ese tesoro escondido. Entonces, ahora en la parábola de la perla de gran precio, dice la Escritura, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, dice, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, vemos, amado hermano, que el Señor del campo, el Señor del tesoro, lo mantiene escondido, ¿verdad? Pero ya es un Israel que está redimido, ya tiene la oportunidad, igual que nosotros. El tesoro, ¿verdad? Porque ahora el Señor lo que se está dirigiendo en este preciso momento, se ha mantenido su atención es al mar de las naciones. ¿Por qué el Señor está dirigido ahorita en este preciso momento en el mar de las naciones? Recordemos que Jesús salió de casa y se dirigió al mar, ¿verdad? Entonces, como el pueblo de Israel lo rechazó, el Señor se dirigió a nosotros.
los gentiles. ¿Por qué? Porque sabe que ahí, dentro de este mar de las naciones, va a encontrar una perla de gran precio. Fíjese, amado hermano. Esa perla de gran precio el Señor la anda buscando y la anda formando en este momento. Y la compra por el mismo precio, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿ves? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, el mismo precio, la misma sangre, pero con la diferencia de que a su pueblo lo tiene enterrado y escondido todavía. Y que Él está buscando ahorita esa perla de gran precio, amado hermano. Mire qué precioso esto. Y dice, y fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Dicen que es lo mismo que pagó por el campo, por ese tesoro, ¿verdad? Es lo mismo que está pagando por esta perla de gran precio. No hay diferencia. Dice en Efesios, habla de que de ambos pueblos hizo uno, de judíos y gentiles, ¿verdad? Hizo un pueblo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, si el campo es igual a Israel, entonces, fíjese qué bonito, el mar es sinónimo de las naciones de donde viene esa perla, ¿verdad? El mar es igual a las naciones. Entonces, a través de nuestro Señor Jesucristo y a través de su sangre, Él compra a Israel, pero también paga el mismo precio por la perla, que dice de gran precio. Y esa perla de gran precio es igual a iglesia del Señor. O sea que usted y yo, amado hermano, somos esa perla. ¿Ves? Pero vamos a ver cómo se forja una perla. Por eso le digo yo, amado hermano, en base a la palabra, que la iglesia, que va a ser la reina, está integrada por muy poca, ¿ves? Por muy poca gente, que se ha dejado forjar, ¿ves? Va a ser muy poquito, amado hermano. No sé. Yo ahí sí no le puedo decir un porcentaje, todavía no lo he visto, ni lo he investigado tampoco, ¿verdad? Pero es muy poco cuando lo vimos en la parábola de la semilla de mostaza, ¿se acuerda? Es la semilla más pequeña de todas, dice. Es la más pequeñita. Y cuando vimos la semilla de mostaza es figura de una iglesia que es vencedora. Es pequeña. La iglesia del Señor no es grande, ¿verdad? Usted puede ver que hay mucho cristiano por todo el mundo y que millones, ¿verdad? Por todo el mundo, pero de todo ese cuerpo, de todo ese cuerpo de la iglesia, digamos, la elegida va a ser pequeña. La verdadera, pues, es la pequeñita. Gloria al Señor. Entonces, dice la escritura, ¿verdad? Que a través de que el Señor se fue al mar, Él fue a conseguir a su iglesia. Gloria al Señor. A través de ese sacrificio en la cruz, pues nuestro Señor Jesucristo extendió sus dos manos, fue para ambos pueblos, fíjese, hermano. Una mano para redimir a Israel. Qué tremendo cuando uno comienza a ver algunas figuras, ¿verdad? Una mano redime a Israel y con la otra redime a la iglesia. Y esta última, que es la perla de gran precio, que va a tomar como posesión, fíjese, amor hermano, también, también ahorita se mantiene escondido, fíjese, amor hermano, porque somos igual a su pueblo. No crea que la iglesia del Señor se ha evidenciado ahorita. No, la iglesia, la amada, está escondida, ¿ves? Y le voy a mostrar. ¿Se acuerda que quedó a medias también el mensaje de las 7 bodas? Solo vimos una, creo yo, no me acuerdo. Pero en las 7 bodas, solo en una es manifestada la iglesia. En en las demás bodas, la iglesia o la esposa o la novia permanece oculta. Muchas veces solo se presenta el amado, pero la amada permanece oculta. Entonces, en este tiempo que estamos viviendo, amado hermano, la amada, la elegida, ¿verdad? Permanece oculta. Todavía está escondida. Fíjese, amado hermano, qué maravilloso es eso, ¿verdad? No crea, amado hermano, que ahorita la novia de Cristo está exhibiéndose, se está exhibiendo por todos lados. Ah, no es la novia de Cristo, ¿no?
Si se exhibe más de alguien así, es burla, fíjese, hermano. Del mundo se burlaría. Pero por eso el Señor la tiene oculta. La está trabajando, fíjese, hermano. Está trabajando. Por eso ahora comprendo un poquito más donde dice la Escritura, cuando tú oras a tu Padre, cierra la puerta, porque tu Padre que ve en secreto te va a recompensar en público. Entiendo un poquito más con este panorama, porque la iglesia del Señor se está forjando cerrada la puerta. Pero se está forjando ¿en qué? En oración, fíjese, mamá. Uno de los fundamentos de la iglesia de Cristo es que ora bastante, ora bastante. ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Dice, dice el Señor a sus discípulos, ¿va? ¿No habéis podido velar conmigo una hora? ¿Ya? A veces no se aguanta orar una hora, ¿verdad, siervos? Qué pereza, dicen unos, ¿verdad? O se duermen, ¿no? Una hora. La pesadez de los ojos, ¿ves? Está abundando mucho. Déjeme decirle, amado hermano, que antes de entrar a esa medianoche, nuestro Señor Jesucristo nos exhorta a través de ese pasaje que debemos velar en oración, pero se da cuenta que hay una tremenda oposición a la oración. Hay pesadez, hay mucho cansancio, hay un adormecimiento. Esa es la gran prueba que nosotros como iglesia tenemos. No nos gusta orar, definitivamente, a la carne no le gusta. Solo dependemos de la gracia de Dios para poder estar así. Entonces, la oración lo que nos va a instruir es estar en oculto, ahí en secreto, no estar fanfarroneando, dicen, ¿verdad? O estar haciendo alarde de que tengo poder de Dios, ¿verdad? Que aquí, que allá haciendo shows. Fíjese que eso es tremendo. Yo tengo a veces curiosidades eh, y pregunto en mi corazón al Señor, ¿verdad? Que por qué tanto show de tantos hermanos, ¿verdad? Que se han desviado, ¿verdad? Que hacen esos espectáculos, digamos, ¿verdad? De que están haciendo liberación y le preguntan al demonio quién eres y por qué estás ahí, quién te manda, y comienzan a hacer un montón de cosas. Usted sabe lo que estoy hablando, ¿verdad? Y yo le digo al Señor que me enseñara algo en la escritura, pues, para corroborar qué es lo que está pasando ahí. Y fíjese que, déjenme encontrarlo en el libro de Ezequiel, habla algo sobre esos profetas falsos, ¿ves? El Señor el único que los va a hacer desaparecer, digamos, de su función maléfica que tienen es Dios. No es usted ni yo, nosotros solo somos encargados de declarar la verdad. Pero fíjese que lo encontré por acá. Déjenme ver que a veces a uno se le van los versículos, amor. Mm, Déjeme ver, amor. Mm, mm, Me perdió, pero habla de los profetas donde dice que el Señor los va a descubrir y les va a hacer ver las heridas que tienen en sus manos, dice. Hablando de los falsos profetas, tal vez si me lo pueden conseguir ahí más o menos así. Dice al final que estos falsos profetas serán evidenciados por las heridas que tienen en sus manos. A ver, no creo que es Zacarías, dice hermano, déjeme ver. Deme tiempo, mi hermano, como no hay prisa. Señor. Mm, Aquí está. Es Zacarías, capítulo 13, dice, versículo 4, dice, fíjese pues. Y sucederá en aquel tiempo. Este capítulo habla de que el Señor todavía va a dar una oportunidad a su pueblo, ¿verdad? Para poder retornar, ¿verdad? Pero dice versículo 4, y sucederá, dice, en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, y nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra. O sea que cuando el Señor viene a exhibir a estos falsos profetas, aún estos falsos profetas van a ocultarse, hacerse pasar por religiosos para que no los detecten, ¿verdad? Entonces dice, no soy profeta, labrador soy de la tierra. Entonces ya sabemos que cuando dice labrador soy de la tierra se refiere al campo, ¿verdad? Se refiere al pueblo de Israel, se refiere a todos los que habitamos en el reino de Dios también, ¿verdad?
pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Dice. Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Entonces, cuando yo leí esto, ¿qué heridas son estas en tus manos? Fíjese que en ese tiempo los falsos profetas, para llamar la atención y para capturar al pueblo, les hacían un show, fíjese, hermano, un gran espectáculo que hacían que hasta que sus manos, pues, digamos, se le provocaran algunas heridas o sangraran. De tanto el espectáculo que hacían para profetizar cosas vanas, ellos se lastimaban sus manos. Entonces el Señor los descubre fácilmente, porque les dice ahí, va, eh, ¿qué heridas son estas en tus manos? ¿Verdad? Les está preguntando, ¿ves? Entonces cuando yo leo eso, fíjese que Dios me consuela y me dice que el Señor los va a evidenciar por esas heridas en sus manos. Cuando usted ve esos espectáculos en este tiempo, de esas cosas, ¿verdad? Que no son ni de Dios, usted se dará cuenta a través de esas heridas que ellos tienen que no la ven, ¿verdad? Pero la Escritura dice que son falsos profetas. Cuando usted vea todas esas cosas, usted dice, eso no es de Dios, ¿verdad? Eso no es de Dios y la Escritura dice, a esto se evita. Tendrán la apariencia de la piedad, ¿verdad? A esto se evita. No hay que pelear con ellos, ¿verdad? No hay que ponernos a debatir con ellos ni nada por el estilo, porque el único que los va a hacer entender y los va a evidenciar de todo es Dios. Nosotros solo evitarlos, evita. En otra parte de la escritura dice, ni aún con ellos comáis, dice, fíjese, ¿verdad? Es que Dios nos dice evitarlo y no comas con ellos. Habla de comer, hablar de la escritura, no comas con ellos, ¿no? Es Dios. Entonces, la iglesia del Señor se mantiene de esa manera, oculta, fíjese, hermano. La iglesia del Señor no va a estar peleando ahorita nada. Que peleo aquí con un hermano que me voy allá porque lo voy a confrontar, vamos a debatir a ver quién gana y quién sabe más, ¿no? Porque ahora está de moda eso, usted puede verlo en las redes, debates, live le dicen, va, en vivos, en TikTok o en Facebook, que son debates de esto, que si Dios es uno, que si la Trinidad no existe, que si la Torah aquí, que si el nuevo pacto no es, no es, debates de eso que nada, aprovechan de eso es perder el tiempo, ¿ves? A mí me cae mal eso. No es como que alguien da un mensaje de consolación, ¿verdad? Un mensaje de exhortación, de restauración por la palabra. Qué rico, ¿verdad? Eso es nutritivo, ¿verdad? Por eso la iglesia se mantiene también escondida. Dios la mantiene así. Bueno, a la que se va a casar, ¿verdad? Espero que usted y yo, Dios nos tome en cuenta para eso, ¿verdad? Primeramente Dios, ¿verdad, amados hermanos? Me detuve un poco acá. Gloria al Señor. Dice en Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ese mercader que se menciona en esta parábola es el Hijo del Hombre, o sea, es Cristo. Y es lo que ha venido a hacer, es buscar al mar de las naciones esa perla de gran precio. Ahora, mire, pues, y aquí es la parte que a muchos a veces no nos gusta, ¿ves? No nos gusta, por eso la iglesia, por eso le digo nuevamente y repito, la iglesia, la que se va a casar, es pequeña, porque esa perla o una perla se forja bajo dolores, fíjese, amor. Una perla se va a forjar bajo dolores, o sea, la iglesia de Cristo que se va a casar va a ser forjada a base de dolor. Es lo que dice la escritura, principio de dolores. Y ya vimos también que no estamos al principio, que no estamos a la mitad, que estamos ya al final de esos dolores de parto. ¿Verdad? Así cuando dice la escritura, también, así como la mujer cuando se acerca al parto gime y da gritos con sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Señor. O sea, cuando usted grita y yo, pues, por a veces lo que Dios permite que pasemos, ¿verdad? O gemimos, es porque estábamos siendo forjados para hacer esa perla. Entonces, ¿cómo se forja una perla? Dice que cuando entra un grano de arena sobre la ostra, ¿verdad? Entonces, ese granito de arena que entra en esa ostra, automáticamente se cierra la ostra, ¿va? Y comienza a friccionar su carne con ese pequeño grano de arena. Comienza a hacer fricción.
Entonces dice que la ostra activa una secreción y lo que hace a través de esa secreción es encapsular ese objeto extraño que entró en ella. Y poco a poco se va tornando ese granito de arena, poco a poco se va tornando una perla. Pero esa fricción que tiene la ostra ahí con la carne, que tiene ahí, lo que hace es sangrar, ¿verdad? Y doler. Y esa fricción duele, ¿verdad, amados hermanos? Pero poco a poco se va forjando una perla. Es lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 7, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. O sea, es lo que vino a hacer Cristo con nosotros primeramente. Cuando vino a este campo, a este mundo, Él vino a, a sufrir una fricción para forjar a través de su sacrificio una perla de gran precio. Entonces, esa perla fue comprada a un alto precio. Eso nunca nos lo debemos olvidar. Nosotros como perlas de Cristo fuimos comprados por un precio muy alto, amor, a través de los sufrimientos de Cristo. Dice la Escritura, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, dice también, existiendo en forma de Dios, el uno consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, o sea, se despojó de su gloria, ¿verdad? Tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, cuando usted analiza un poquito, ¿verdad?, qué es lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo, Él sufrió antes de ser crucificado. Es ahí en el Getsemaní Él empezó a sufrir, amado. Mi alma está triste hasta la muerte, dice. O sea, Cristo experimentó ansiedad, depresión, angustia, aflicción, ¿verdad? Su sudor como gotas de sangre. Dice, eh, pues investiga que esas gotas de sangre que él experimentó era por el estrés y la tensión que estaba sufriendo su cuerpo. Mire qué tan profundo era el dolor, ¿verdad? Antes de ser crucificado ya estaba sufriendo, él ya estaba padeciendo en su vida toda opresión. Esa mamá, qué terrible, ¿verdad? Después de eso fue maltratado, fue azotado, ¿verdad, mamá? Uno no se puede imaginar, ¿va? Uno a veces mira, al menos vi esa película de Pasión de Cristo, ¿verdad? De este Mel Gibson se llama, ¿va? Y más o menos él logró entender el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo quiso plantar, pero se queda muy corto, ¿verdad, mamá? Uno no puede imaginar cómo quedó nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Él sufrió bastante, sufrió mucho martirio, amado hermano. Usted lo puede ver ahí en Isaías 53, ¿verdad? Que el Señor da una descripción de cómo lo que sufrió Cristo, ¿verdad? Vemos también, amado hermano, que en Juan capítulo 19, versículo 1-2 dice, entonces Pilato tomó a Jesús y le azotó. Los soldados entretejieron una corona de espinas y se lo pusieron sobre su cabeza. Usted ya sabe eh, cómo fue lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Fue un alto precio que Él pagó. Todo por comprar el campo. Todo por conseguir una perla de gran precio, aunque él no tenía la necesidad, porque nosotros no éramos nada. Pero dice, lo más vil y menospreciado, escogió Dios. Nosotros éramos lo más vil y menospreciado. Gloria al Señor. La perla de gran precio, la iglesia, no está siendo visible en este preciso momento porque está en un proceso, fíjese, amor. La iglesia del Señor está escondida, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, ¿verdad? Nosotros estamos escondidos. El único que ha visto a su iglesia es Cristo, porque Él conoce todo, ¿verdad, mamá? De ahí, ningún, digamos, ninguna organización o ningún organismo, ¿verdad?
ni un ojo humano, ¿verdad? Ni ninguna denominación ha visto a la iglesia. Todavía no, porque se está forjando en secreto. Ese proceso es en secreto porque la ostra recibe ese granito de arena y se cierra. Durante ese encierro, ella está trabajando la perla a escondidas, en oculto, amado hermano. Ahí se está trabajando, no se está trabajando visiblemente. Eso es un poquito, digamos, complicado o difícil de asimilarlo porque hemos entendido que la iglesia del Señor es visible ahorita y no es así. La amada, pues, la esposa, está trabajando a escondidas, en oculto, ahí, que nadie la ha visto, solo Cristo, pero de ahí nadie más. Gloria al Señor. Entonces, dice, pues, la perla se forja lentamente. Dice en un diccionario, dice las perlas, la formación redonda de nácar se llama, va como, o la cáscara, que se forma en el interior de una ostra de mar o de agua dulce como consecuencia de un tumor epitelial, dice. Es la excrescencia de células de la piel que éstas se separan, como en la construcción de un caparazón. Es así como se va formando la perla dentro de la ostra. Pero este proceso, fíjese, amado hermano, dice que es importante, para formar una perla es un proceso de 10 a 15 años. El Señor está formando su iglesia y ya va un periodo de 2000 años, ¿verdad? Eh, no ha sido fácil. Pablo dice, otra vez tengo que volver a crear en ustedes la imagen de Cristo. O sea, echaron a perder lo que ya iban teniendo de Cristo. A veces nosotros echamos a perder la imagen que ya llevamos de Cristo, que tanto cuesta, ¿verdad, hermano? Crear una semejanza al Hijo de Dios, abstenernos de toda especie de mal, consagrarnos, santificarnos, y por una cosita que cometemos mal, echamos a perder esa imagen. Y otra vez, volver a trabajar la imagen de Cristo. Lleva 2000 años casi el Señor trabajando con esa perla. Imagínense, de 10 años y lo más a 50 años para forjar una perla, dice, hermano, que es casi toda una vida, o sea, una vida nuestra, pues, casi toda una vida, ¿no? Pero el Señor empezó a forjar a su iglesia con 120, ¿verdad? Usted lo recuerda muy bien, el Pentecostés, ¿verdad? Ahí el Señor empezó a añadir, dice la Escritura en Hechos capítulo 2, versículo 47, ¿verdad? Y el Señor añadía diariamente a su número a los que habían de ser salvos. El Señor empezó a añadir, ¿ves? Empezó a añadir y dele la gloria a Dios que usted está siendo añadido y está metido en esa ostra donde lo están friccionando, porque lo están formando una capa, ¿verdad? Capas y capas y capas y capas para que sea una perla de gran precio, que es lo que Cristo viene a buscar. Él no viene a buscar cualquier perla, una perla barata, ¿no? Una perla de un día para otro no viene a buscar. Cristo viene a buscar una perla que se forjó por mucho tiempo en secreto. Pero se acuerda que hay muchos mensajes, amado hermano, que hablan de que, mire, es que es fácil hablarlo, fíjese, todo es fácil, decirlo, todo es fácil. Hay mucho mensaje que se habla, hay que tener intimidad, hermano. No es que en la intimidad, alabanzas, que intimidad aquí, intimidad allá, pero hacerlo. Son, como dicen por acá en Guate, ¿va? Otros 20 pesos. Vivir en intimidad con Dios quiere esfuerzo, amado. Mucha oposición, mucha tentación. Ah, yo sé que usted lo ha experimentado. Comienza usted a tener intimidad con Dios, pero como la Biblia lo dice, usted va a presentar oposición, cansancio, estrés, ocupación, etcétera, y todo lo que puede haber, ¿verdad? Es cosa seria. Por eso dice la Escritura, y solo los valientes se van a esforzar por entrar. No, como dice otra versión, los valientes arrebatan el reino de Dios, pero esta versión que me gusta dice, solo los valientes se van a esforzar por entrar al reino de los cielos.
La iglesia está siendo forjada en secreto. Usted se mantiene en secreto, amor. Dios nos usa. Va a llegar un momento que el Señor evidencia, porque va a recompensarte en público. De repente, bueno, hermano, ore por mí. O pone manos o ora al Señor ahí. Pero como se ha forjado en secreto, no es usted, es la unción que Dios le ha dado a usted. Usted solo es un medio, punto. Usted y yo somos el medio, nada más, ¿verdad? Pero como tu vida está sido consagrada, Dios te usa porque eres un conducto de la presencia de Dios puro. Eres oro, pues, no eres ni bronce ni eres cualquier otro metal que no conduce bien la energía, ¿verdad? De la luz, sino que el mejor conductor de la electricidad es el oro, ¿verdad? Entonces, el Señor nos quiere bien limpios. Entonces, el Señor en un momento te va a usar en público, porque sabe que como estás en secreto, tú le vas a dar la gloria a Él, pero ahora no. Otros quieren evidenciar qué tan buenos son, pero recuerde que Dios usó a Caifás, ¿verdad? Para dar una profecía, aunque él no lo sabía, Dios usó a Caifás, puede usar a cualquiera, porque Él es soberano. Pero lastimosamente la persona es la que pierde después, ¿verdad? Pero es mejor estar en secreto, ¿verdad, siervos amados? Entonces, imagínense, de, de, de 10 a 50 años se forja una perla. Entonces, el Señor ahorita no ha desenterrado a su pueblo, a su tesoro escondido, porque todavía no se ha completado o no se ha alcanzado la plenitud de los gentiles. Fíjese, amor, todavía no ha entrado la plenitud de los gentiles. En Efesios 2:21 dice, en él, todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. En él, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el Señor está forjando una perla a fin de presentársela a sí mismo, dice, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. O sea, eso me hace pensar, y eso no lo he investigado todavía, ¿verdad? Pero eso me hace pensar en este momento, dice, mancha, ni arruga, ni cosa semejante. O sea que pueden haber algunas cosas parecidas a una mancha y a una arruga. Mire qué complicado está toda la situación. En el sentido de que si no agarramos en serio en consagrarnos al Señor, pues usted no va a lograr ser la esposa del Cordero. Puede estar ahí en las bodas, puede estar todo ahí, pero no va a estar ahí como esposa. ¿Eh? Para llegar a ese nivel hay que esforzarse, amado hermano. Tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Entonces, esta perla en el Antiguo Testamento o para la antigüedad lo que significa es pureza y victoria, ¿verdad? Nosotros como iglesia del Señor debemos permanecer así, en victoria. Y cada vez que estamos en victoria es porque el Señor nos va forjando cada día más como esa perla. Porque va a llegar un momento en que el Señor va a colocar a su iglesia delante de sí, como lo dice Efesios aquí, va, 5:27. Va a llegar un momento que el Señor la va a exhibir. Todavía no es tiempo. Fíjese, todavía nosotros como iglesia no estamos aptos para ser exhibidos porque tenemos manchas, tenemos arrugas, tenemos cosas semejantes a esas. Quedaríamos en ridículo si el Señor nos exhibe ahorita a nosotros como iglesia. Estamos sucios. Pero va a llegar el día en que Él, como nos está forjando como una perla preciosa, nos va a exhibir. Maravillosa, una iglesia gloriosa. Y se da cuenta, amado hermano. Gloria al Señor. Avancemos un poquito más. Ahora entramos a la parábola de la red. En esta no voy a profundizar mucho porque esta se la dejo mejor a mi pastor, ¿verdad? Hermano Luis es más experto en lo que es todo es lo que Apocalipsis. Déjeme decirle que yo casi no había leído muy a profundidad Apocalipsis. El Señor ha puesto en mi corazón leerlo detalladamente. No crea que he logrado entender mucho, poco a poco he ido comprendiendo, ¿verdad? Pero por eso no me adentro mucho ahorita aquí. Mejor se lo dejo a él, ¿verdad? Hay que le caiga a él, como dicen aquí, la chibolita, ¿no? Damos gloria a Dios, pero la parábola de la red es figura, fíjese, vamos a leerlo. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena,
la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así el fin del siglo. Saldrán los ángeles, dice, y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro, el crujir de dientes. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Entonces de ahí surge la pregunta, Señor, ¿hasta cuánto? ¿Ah? Pero dice, ¿habéis entendido todas estas cosas? Dice el Señor, ahí. Esta parábola lo que nos está hablando es el juicio de Dios sobre las naciones y sobre todos los pueblos, el juicio que viene, ¿verdad? Eh, igual a tribulación, gran tribulación, etcétera. Pero a eso se lo dejo a nuestro pastor, ¿verdad? Entonces, lo único que puedo tocar acá es que dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro, ¿verdad? Entonces, esta parábola de la red nos habla de los juicios de Dios, ¿no? Los juicios de Dios de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio. ¿Usted ya conoce este pasaje por el Señor? Y seguimos avanzando acá. Mateo capítulo 13, versículos 51 y 52. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Y él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Quién es el padre de familia? Es figura de nuestro Señor Jesucristo también y de nuestro gran sumo sacerdote. Hebreos 10, capítulo 10, versículo 21 y 22. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Se relaciona con Apocalipsis 3:21, al que venciere. ¿Quién es el que se va a casar? Los más que vencedores. Romanos lo habla, ¿verdad? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, sobre todas estas cosas, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Hemos sido vencedores en estas cosas, no? ¿O hemos fracasado en algunas de las que dice Romanos? Tenemos que examinar en eso, si somos vencedores, porque dice, el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Quién es el que se va a sentar con el rey en su trono? Es la única que es la reina, ¿va? Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, la que se va a sentar en el trono con Cristo, la iglesia que se siente es la que ha vencido como Cristo ha vencido. O sea que tenemos que padecer lo que Cristo padeció. Es lo que me da a entender el pasaje. Vencer lo que Cristo venció, ¿verdad? Y eso solo la gracia de Dios nos va a ayudar y a darnos la fuerza, mamá. Entonces, podemos ver, amado hermano, que los ojos de todo el mundo se está colocando en Israel y en su iglesia, ¿verdad? Pero está enfocado en Israel, los ojos del mundo. Ambos, iglesia e Israel, de ambos hizo un pueblo, fueron comprados con un alto precio, por el mismo sacrificio. No hubo un mejor sacrificio para uno que otro, no, el mismo sacrificio. Ambos fueron comprados con la sangre del Cordero derramado en la cruz, ¿verdad?, del Calvario. Gloria al Señor. En este momento, ¿qué es lo que va a suceder? Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? En este preciso momento, los judíos están regresando a su pueblo en grande cantidad, amado hermano, y eso es lo que he estado siguiendo. ¿Ves? Dios me ha permitido seguir, como dice, ve tras las huellas de tu rebaño. O sea, sigue el rastro de mi rebaño. Nosotros como hijos de Dios, como iglesia, como gentiles, debemos estar siguiendo las huellas del rebaño, que es Israel. En este caso yo lo sigo de esta manera, viendo cada año cuánto pueblo judío va retornando a Israel, porque eso me indica a mí un tiempo y una estación, ¿verdad? En el otro estudio, primeramente Dios, les estaré pasando
cuántos han regresado a Israel y cuántos quedan en algunas naciones, ya quedan poquitos, ¿verdad? Eso quiere decir, amado hermano, que este varón que escondió su tesoro en tierra, ya lo está, digamos, desenterrando. Oye, o sea que Cristo ya está desenterrando el tesoro escondido que lo dejó por mucho tiempo, enterrado. Ya lo está. Ya está escarbando porque quiere sacar su tesoro. Fíjese, hermano, qué bendición esto. Y cómo sabemos que el Señor ya empezó a desenterrar a su pueblo. El 14 de mayo de 1948, cuando Israel se volvió una nación, un estado independiente, ¿verdad? Lo vimos en el libro de Ruth, ¿verdad, amados hermanos? Desde esa fecha, el libro de Cantares, capítulo 2, versículo del 9 al 15, habla que el invierno ya pasó, ¿verdad? Que la higuera está echando sus higos y las viñas están en cierne, ¿verdad? El invierno ya pasó. O sea, cuando Israel, en esta fecha del 14 de mayo de 1948, se acabó el invierno. Estamos en la primavera. Desde ahí empezó la primavera. Israel está echando sus higos. Quiere decir que el Señor Jesucristo está trabajando ya con su pueblo. Quiere decir que el Señor ya está dando los últimos retoques o le está dando sus últimas capas a la perla de gran precio en secreto. O sea, ya está acabando con la perla de gran precio para exhibirla, para presentársela así como una iglesia gloriosa. Eso quiere decir entonces que ya Israel está echando sus higos, que las viñas están en cierne. Eso habla de que la iglesia del Señor ya está entrando toda esa plenitud de los gentiles. Las viñas están en cierne. Los judíos ya están regresando. ¿Ya? El Señor está sacando lo que está oculto, su tesoro de gran precio. Y a través de eso el Señor está trayendo muchos judíos a la tierra de Israel. Ahora, dice Proverbios 25:2. Gloria de Dios es encubrir la palabra, mas honra del rey es escudriñar la palabra. ¿En qué consiste la gran honra de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es esa gran honra? ¿Verdad? Que Él, dice, esa honra consiste que Dios mantuvo por mucho tiempo oculto a Israel para generar su plan maravilloso de salvación. Fíjese, hermano. Esa es la honra del Señor, que lo mantuvo oculto todo este tiempo. A Israel lo ha mantenido oculto, ¿verdad? Pero ahora el triunfo o esa gloria manifestada de nuestro Señor, ¿en qué va a consistir? Esa gloria, ese triunfo, consiste en que el Señor va a sacar y a exhibir su tesoro nuevamente, ¿ves? Lo va a sacar de donde está escondido. Ahora una pregunta, amado hermano. ¿Cómo sabemos usted y yo que el tiempo está cerca? Porque a veces decimos eso, ¿eh? El tiempo ya está cerca. Pero ¿cómo lo sabe usted? ¿Cómo sabe que el tiempo está cerca? ¿Cómo lo sé yo? Para decir que el tiempo está cerca, usted tiene que saberlo. ¿Por qué lo está diciendo? Si usted dice Cristo viene, usted sabe por qué lo está diciendo. Usted sabe por qué está diciendo Cristo viene. Le pregunten, ¿por qué viene? Usted ya sabe por qué. A través de la palabra usted lo sabe. Dios le ha hablado a usted a través de la escritura, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos que el tiempo está cerca? Lo vamos a ver. Mire lo que fue antes, dice la escritura, lo que fue es y lo que es también va a ser, ¿verdad? O sea, Dios es lo que sucedió en el pasado, sucede también en nuestro tiempo. Entonces, ¿cómo sabemos que el tiempo está cerca? ¿Qué tiempo? Nuestro éxodo, amado hermano. Nosotros como pueblo del Señor vamos a tener nuestro éxodo. Dice, de Ramasés partieron en el mes primero, y a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano alta a ojos de todos los egipcios. Entonces, el segundo día, para Dios un día es, ¿qué? 1000 años, y 1000 años para Dios es un día. Entonces, en el segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano alta a ojos de todos los egipcios. Esto quiere decir, hermano, que
redención de Israel, ¿verdad? Vemos que Israel fue redimido cuando se dio lugar a la fiesta de la Pascua, ¿verdad? O sea, vemos, usted lo conoce en Éxodo, ¿verdad? Que cada puerta pues fue marcada con sangre de cordero, los dinteles de la casa, para que el destructor pasara de largo, ¿verdad? Eso es figura del precio de la salvación que nuestro Señor Jesucristo hizo, usted muy bien lo sabe. Pero vemos que el pueblo de Israel permaneció por mucho tiempo oculto en la tierra de Egipto, pero fue exhibido después de 2 días. Dice, imagínense, salieron con mano alta a ojos, a ojos de todos los egipcios. Es el tiempo de Dios, ¿sí? No es el tiempo de uno. El tiempo de Dios, Él va a exhibir tanto a su pueblo como a su iglesia, a ojos de los egipcios. Los egipcios es figura del mundo, ¿va? El Señor va a exhibir a su iglesia, ¿verdad? Pero al segundo día, dice. Mire, mire, mire qué tremendo esto. Este es el plan de Dios, este es un plan el profético de la salvación de Dios. Entonces, la salvación de Israel de la esclavitud de Satanás, porque Faraón es figura del diablo, ¿verdad? La salvación que tuvo el Señor para Israel de la esclavitud de Satanás y del pecado, que fue hace 2000 años atrás, ¿verdad? En el sacrificio en la cruz. Esa fue la salvación que Dios trajo para Israel y para el mar de las naciones, o sea, para nosotros también. Entonces, amado hermano, con estos pasajes podemos decir, el tiempo está cerca. Ahora ya saben por qué el tiempo está cerca, amado hermano. Mire lo que dice aquí, vamos a ver. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Oseas capítulo 6, versículo 2, lo puede relacionar con el pasaje que leímos, ¿verdad? En Números capítulo 33, versículo 3. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Se está hablando que Israel va a resucitar nuevamente, ¿verdad? Pero nos dará vida después de 2 días. En el Números 33 dice, al segundo día de la Pascua, los hijos de Israel salieron osadamente a la vista de todos los egipcios, volvieron a vivir. Israel en la esclavitud estaba muerto. Israel en la dispersión estaba muerto. Pero ahora que ha regresado a la vista de los egipcios, a su tierra que está regresando, se está evidenciando que el tiempo está cerca. Pero lastimosamente, amado hermano, mucho hijo de Dios no está viendo esa señal, está viendo otras, ¿verdad? No se está dando cuenta que estamos por concluir casi el segundo día. Va a ocurrir algo muy maravilloso. El tiempo de la perla preciosa de Cristo Jesús está llegando a su conclusión, amado hermano. Nosotros somos esa generación que va a experimentar, amado hermano, cómo el Señor va a sacar a la luz ese tesoro escondido y cómo va a evidenciar a la perla de gran precio. Gloria al Señor. Dice Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel un endurecimiento. Ese endurecimiento habla de lo que explicamos de la parábola, que el Señor Jesús escondió a su pueblo y lo enterró. O sea, pagó un alto precio y lo volvió a esconder. ¿Verdad? Que ha acontecido a Israel un endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, puede decir, hasta que el Señor haya forjado la perla de gran precio. Todavía no ha terminado, ¿verdad? Por eso todavía Israel sigue enterrado, pero Dios ya lo está sacando a la luz. Entonces vemos que Israel en el tercer día dejó Egipto, ¿verdad? Dejó la tierra de esclavitud, pasó el mar rojo, ¿verdad? Y llegó a la libertad, ¿verdad? A la tierra prometida. Gloria al Señor. Ahora vamos a ver algo muy importante. Permítame, hermanos, un momento.
Gloria a Dios. Vamos a ver algo acá muy importante. Este varón, bueno, el doctor John Walburg, es un teólogo, o era un teólogo, pero él dijo una declaración muy importante. Yo copio estas declaraciones porque son muy importantes y van muy encajadas a lo que dice la escritura, ¿verdad? Él dijo una declaración, dice, muchos, dijo él, ¿verdad? Aparentemente no están poniendo atención a las señales de los tiempos, pero en estos últimos 50 años tuvieron lugar más acontecimientos que llevan al cumplimiento de las profecías que en los 1000 años antes ya pasados. O sea, amado hermano, nosotros tenemos que enfocarnos a esas señales de estos últimos tiempos. Mire esas declaraciones porque fíjese que se está llegando a la culminación de esa torre de Babel. Se está repitiendo eso y ya sabemos eh, qué significa torre de Babel y todo, ¿verdad? Pero estamos llegando a eso, amado. Está cerca el tiempo, ¿ves? En el cual esa red echada en el mar va a ser recogida. Está cerca de los juicios de Dios, ¿verdad? El mundo se está madurando para esos juicios. Es terrible, ¿verdad? Tenemos que comprender eso, amado hermano. En un diario también ellos hablaron de este mismo género de varones, ¿verdad? Dijeron en un diario que ellos publicaban, dice, pronto todo será posible. Imagínense, muchos años atrás ellos habían hecho una declaración de decir que pronto iba a ser posible todo. O sea, hablando de la tecnología, ahora usted puede imaginarse todo lo que está sucediendo hoy. El video que publicaron del ojo de Dios, ¿verdad? Que me puse a ver ahí, qué terrible eso, ¿verdad? O sea, el ojo de Dios le dicen que te van a controlar, quieren controlarte por todo, por cualquier medio posible, ¿verdad? Pues este varón que menciono acá, que es Neil Postman, ¿va? Eh, Él hace unas declaraciones muy, muy serias, pero yo les hablo en cuanto a la Torre de Babel, en lo que dijo estos varones, dicen, hagamos hombres, hacen una declaración así, hagamos hombres, dice. Y escribieron esto, dice, los padres pueden dejar colocar un embrión en el cuerpo de la madre y dejar guardados hermanos idénticos en una familia, en una forma ilimitada. Estos más tarde pueden ser implantados y así sería posible a los padres tener una familia entera con hijos iguales de diferentes edades. Los embriones restantes también pueden ser vendidos a otras familias, las cuales ya pueden ver en los niños nacidos cómo será un día a los suyos. O sea, imagínense lo que estos varones eh, pensaban, que ellos iban a crear hombres. Y como está la tecnología hoy, la ciencia, pues creo que está más avanzada de lo que ellos han pensado, ¿va? Entonces, este varón en el libro que él hizo se llama El Tecnopolio. Ahí describe él, dice, 3 tipos de culturas. La primera cultura la llama la cultura de la herramienta. Y esto fue hasta el siglo XVII, dice. ¿Qué es la cultura de la herramienta? Dice que esta cultura es técnica y tecnología. No son independientes, sino que están sujetas a reglas de obligaciones y a un sistema social religioso. Se tienen que sujetar a severos controles según los valores que rigen. O sea que esta cultura todavía estaba sujeta, ¿verdad? Sujeta a lo que, eh, digamos, la palabra de Dios dice, ¿va? Pero en ese siglo. Ahora, la tecnocracia, que es la otra cultura que él divide, dice, es técnica y tecnología, alivian los lazos de los hombres y tradiciones políticas, religiosas y morales y entran en concurrencia con ellos. Aquí, por ejemplo, dice, información se torna mercadería independientemente de si tiene algún sentido o es de provecho. Imagino que aquí es algo igualitario, pero lo que se va a vivir o lo que ya se está viviendo en este tiempo es la tercera cultura que él dice, la tecnopolio. El tecnopolio, dice, es la tecnocracia llegado a ser totalitaria, el sometimiento de toda forma de vida cultural
bajo el predominio de la técnica y tecnología. Aquí el arma es invertida y la sociedad es reformada imperceptible y sigilosamente, de modo que las necesidades y las reglas se tienen que adaptar a la tecnología. O sea que prácticamente, amado hermano, lo que estamos viviendo nosotros ahorita es lo siguiente que ellos dijeron, y eso es muy terrible. Los hombres ya no necesitan, ya no se sienten atados a las exigencias de la autoridad bíblica. O sea, han rechazado todo lo que es de Dios. O sea, con esto que ellos están ofreciendo, imagino en este tiempo, lo que dicen es, ya no necesitamos a Dios. Entonces se cumple la palabra. Por cuanto no tomaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para que hicieran cualquier cosa de males. O sea, no se extrañe de que esta generación está muy corrompida, porque no quieren tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Y la Biblia menciona a un espíritu de inmundicia, fíjese, amor, ¿no? O sea, la escritura muestra espíritu, ¿verdad? Porque ahora todo, cualquier cosa es espíritu, espíritu de pobreza, espíritu de qué más, que se inventan, ¿verdad, siervos? Espíritu de qué, ay, no sé qué más se me viene a la cabeza, pero todo, pues, hasta un estornudo puede ser un espíritu inmundo. Pero Dios muestra en su palabra, hasta donde yo he podido ver, dos clases de espíritu. Espíritu de fornicación y espíritu de inmundicia, ¿ves? Qué terrible, imagínese, espíritu de inmundicia. Entonces, ¿sabe por qué la humanidad, perdone que me extienda mucho, sabe por qué la humanidad está muy corrompida? Porque en esta generación que ha crecido, hay hijos que han nacido fuera de matrimonio. Hay hijos, a lo que se llama fornicación, hay hijos de fornicación que nacen, ¿verdad? Que tienen relaciones sin haberse casado. Y a base de esa relación hay hijos de adulterio, ¿verdad? Hay hijos de incesto, ¿verdad? Siervos amados. La Biblia lo habla. Imagínense los Moab, la tierra, los moabitas, del incesto de las hijas de Lot, ¿verdad? Que se metieron con su papá, un incesto. Entonces los moabitas es una tierra corrupta, ¿verdad? ¿Ves? Pues en este tiempo que estamos viviendo, la generación que está creciendo está de esa manera. Hijos de incesto, hijos de fornicación, hijos de adulterio, que para Dios, ¿ves? Y puede sonar algo extraño, que para Dios es muy difícil tratar con esa clase de personas, porque están muy dañadas, fíjese, hermano. O sea, el Señor siempre brinda el mensaje de salvación a través de sus siervos, pero una clase de personas así es muy difícil tratar, porque viene muy dañado, fíjese, hermano, qué terrible eso. Por eso esta generación que está creciendo, esta juventud, no quiere saber nada de Dios, no quieren saber, no quieren tomar en cuenta eso, y más con la ciencia. Por eso desde aquí los hombres no se sienten atados a las exigencias de la autoridad bíblica. Entonces, ellos hacen otra declaración. El Dios al que sirven, esta gente, no habla de honestidad, ni de bondad, ni misericordia, de gracia. El Dios a que ellos sirven hablan de eficacia, de precisión y objetividad, dice. Y por eso bajo el tecnopolio desaparecen los términos como pecado y maldad. O sea, esas palabras ya no existen en este tiempo. Eso, eso no, esos son gente que está a la antigua, dicen muchos, ¿va? O sea, esos términos de pecado y maldad ya no existen. Entonces, ya se puede usted imaginar que esa torre de Babel se está repitiendo hoy y ya está llegando a su final. Y pongamos atención en este pasaje. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, dice, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Hagámonos un nombre, dice. Pero hay otro, sigamos aquí adelante. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre. ¿Usted no cree, amado hermano? O yo creo que sí lo cree. Tal vez me expresé mal. Podemos ver que el Señor ha descendido, ¿ves? ¿Y ha descendido para qué? Para observar, dice, ¿verdad? Para observar la ciudad y la torre que los hombres están construyendo. El Señor ya descendió.
Lo vemos en este pasaje, pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, dice, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Pero dice, Jehová descendió, dice. En otra versión, aquí dice, pero el Señor bajó, pero en otra versión dice, Jehová descendió. Eso quiere decir que ya viene el juicio de Dios, amado hermano. Ya el mundo está llegando a una madurez de ese pecado. Mire qué terrible. Por eso es todo eso de lo que está sucediendo, ¿verdad? En este tiempo. De, hay que tener cuidado que hablar, ¿verdad? Que yo casi no hablo de esto, pero todo eso que se está sucediendo, ¿verdad? Las ideologías y todo eso, ¿verdad? Es una misma mente. Ese grupo de personas hablan un mismo idioma y lo genera a nivel mundial. Están hablando como un solo pueblo, un solo idioma, y Jehová ha descendido. ¿Usted lo ha percibido, amado hermano? Yo les pregunto a usted, como iglesia del Señor, ¿usted ha percibido algunos días cuando siente que Dios desciende a observar la tierra? Porque la Escritura dice, los ojos de Jehová están sobre los hombres de la tierra, dice, para ver sus obras. El Señor viene de vez en cuando, digamos así, por decirlo, viene a observar o a inspeccionar, a ver cómo está esa torre de Babel, a ver si ha llegado a su madurez. Pero usted y yo como atalayas estamos viéndolo, amor. Lo estamos viendo, estamos apercibidos a eso, que es cosa seria. En el secreto el Señor le revela a uno las cosas ocultas, ¿verdad? ¿Verdad? Porque dice, las conversaciones de Jehová son con los íntimos. O sea, quiere decir, las conversaciones de Jehová es con la iglesia que está oculta, con la que no se oculta, pues ni le habla, ¿verdad? Estas cosas, ¿verdad? Mire qué tremendo. Estamos también, amado hermano, como en la última etapa de los días de Noé, y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Vea que la tierra ya está llena de violencia, amado. En todos lados hay violencia, y se va incrementando cada día más. O sea que estamos poco antes del diluvio. Digamos, si lo vemos como en el tiempo de Noé, estamos poco antes del diluvio. Entonces, amado hermano, como conclusión, le puedo decir yo que el Señor ya está quitando la última capa de tierra sobre el tesoro escondido que es Israel. El Señor ya está dando los últimos toques a su perla de gran precio para presentársela así como una iglesia gloriosa y sin mancha. Gloria al Señor. Él ya está forjando a su iglesia. Y es pequeña, no es grande, amado hermano. Los que conforman la iglesia del Señor y lo que va a ser la esposa del Cordero, no va a ser mucho. Poquitos, poquitos, amado hermano. Quiera Dios que nos tome en cuenta y estemos ahí todos nosotros, ¿verdad? Que estamos acá, estemos en ese forjamiento de la perla de gran precio. Entonces, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? Entonces la respuesta del Señor es, no por mucho tiempo más, ¿verdad? Quédese consolado con la respuesta del Señor, no por mucho tiempo más. Falta poquito, amado hermano y hermana. Aguantemos un poco, ¿verdad? Aguantémonos un poquito más con la ayuda del Señor que nos ayude y en oración, que Dios nos dé un espíritu de gracia en oración a todos. Es lo que necesitamos para poder estar ahí. Así que Dios me los bendiga, amado hermano y hermana, en esta noche, que la palabra del Señor haya quedado en su corazón. Amén. Dios me los bendiga mucho. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, hermano Estuardo Revolorio. Tremendo mensaje nos trajo en el día de hoy para la gloria y la honra de Dios. Dios es bueno y misericordioso y siempre nos está hablando, familia. Siempre nos está hablando el Señor. Gloria al Señor. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 21, verso 36, velad pues,
en todo tiempo orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Por eso, familia, siempre lo voy a decir y lo voy a repetir, es tiempo de buscarlo, de santificarnos y consagrarnos, porque Él es santo y sin santidad nadie le verá. Querido amigo, tú que has escuchado este estudio bíblico, si aún no has invitado a Jesús a morar en tu corazón y quisieras hacerlo en el día de hoy, repite conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo, te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si hiciste esta oración de fe, te damos la bienvenida a la familia de Dios y te pedimos que busques una congregación, una iglesia de sana doctrina donde congregarte y que también te bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar para cerrar. A los hermanos que se encuentran con nosotros les pedimos que se queden porque tenemos un tiempo de preguntas y respuestas y también si usted tiene una opinión, quiera darlo, con mucho gusto lo vamos a escuchar. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre Celestial, al cerrar esta reunión, queremos darte toda la gloria y honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy y también por aquellas personas que van a escuchar esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te damos muchas gracias por nuestro hermano Estuardo Revolorio. Te pedimos que lo sigas bendiciendo y usándolo más y más para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos toda la gloria. Amén y amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.